continúa la polémica en torno a la ley de pesca por la Asociación de Industriales Pesqueros, que aseguran que en la normativa no hay ninguna irregularidad, mientras que la empresa productora de harina y aceite de pescado, Lota Protein, afirma que esta iniciativa tiene graves errores que deben corregirse. Vamos a ahondar precisamente en estas diferencias, en la polémica en torno a la ley de pesca. Nos acompaña mañana en directo la gerente de Asuntos Corporativos de Lota Protein, Riola Solano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola Viviana, hola Sebastián. Gracias. Riola, ha habido toda una discusión a nivel político respecto a la legitimidad en particular de esta ley de pesca. Críticas han habido desde que se aprobó probablemente, pero respecto a la legitimidad, los cuestionamientos apuntan ahora a los pagos que ha hecho Corpesca, por ejemplo, reconocidos por la empresa a Jaime Orpiz, más otras querellas en contra de otros 5 senadores, por supuesto sobornos también al momento de tramitar esta ley. Todos estos casos, a su juicio, ¿deslegitiman la ley y hacen que sea necesario revisarla por completo, derogarla, por ejemplo? Bueno, es evidente que esta ley es una ley que está cuestionada. La legitimidad es indudable que está cuestionada. O sea, tenemos acusaciones muy serias. Y sin perjuicio de que vamos a tener que se van a investigar por la justicia y eventualmente tenemos que esperar a que esto se resuelva por la justicia, es evidente, no puede ser de otra forma, que todos sintamos que hay un manto de duda respecto de cómo se tramitó esta ley y que indudablemente desde el punto de vista de la forma es una ley ilegítima. Pese a que en las votaciones fueron aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por una mayoría bastante holgada. Bueno, lo que pasa es que uno puede decir, bueno, ¿cuántos senadores entonces tendríamos que tener los condenados por cohecho? ¿10 senadores? ¿15 senadores? ¿Cuánto? A mí me parece que el estándar ético, el estándar de nuestras legislaciones es mucho más alto que eso. O sea, a mí me parece que es evidente y la ciudadanía lo tiene bastante claro. Riola, pero hay algunos que plantean que ustedes como empresa obviamente tienen intereses y que se vieron perjudicados, podríamos decir, por las decisiones que se tomaron con respecto a la ley de pesca, y es por eso que estarían encabezando, es lo que se plantean desde algunos sectores, esta revisión a la ley de pesca. ¿Qué responden ustedes a esta, podríamos decir, imputación que se les hace? Bueno, nosotros no pagamos ni conciencias ni votos. Nosotros no hemos aportado ni en forma pública ni en forma reservada a ninguna campaña política. Y en ese sentido sería importante que la industria transparentara cuáles fueron sus aportes reservados al Parlamento. Yo creo que ese es un paso grande para la transparencia. Es indudable que esto está hoy día en la esfera pública y por eso está en la opinión pública preguntando por las denuncias que hemos conocido, fundamentalmente por la denuncia en contra de la exdiputada Isasi y el diputado Orpiz. Pero las críticas van mucho más allá de simplemente un tema de forma que tiene que ver con la legitimidad. Riola, y en ese sentido, el momento en que se comienza a tramitar esta ley, porque pensando en que ustedes son actores y que finalmente querían ejercer ahí algún tipo de derecho, de voz respecto a lo que se estaba discutiendo, ¿se sabía de esto? ¿Se había escuchado respecto a que posiblemente habían pagos de ciertas empresas para que la ley pudiese, que finalmente es lo que se está cuestionando ahora, beneficiarlos de alguna manera? Mira, la ley, en cuanto al fondo, ya más que la forma, la ley es una mala ley y la ley de pesca hay que corregirla y las correcciones son profundas. Ahora, ¿por qué es una mala ley? Es un tema súper técnico, pero sí, en rasgos generales, ¿por qué? En rasgos muy generales, es una mala ley porque la ley no hace lo básico, que es decir, los recursos son de todos los chilenos. Eso es mínimo, es una mínima corrección. Y ese hecho de que la ley no declare expresamente que los recursos son de todos los chilenos, crea el efecto de que finalmente los recursos se regalaron a un grupo de empresas. Por la asignación de cuotas. Al asignarle las cuotas, se las regalan, y digo regalo porque en definitiva lo que hay que pagar de royalty por esas cuotas es ridículo. Es menos de 10 veces lo que los recursos verdaderamente valen. Ahora, el señor Luis Felipe Moncada, que es presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, estuvo aquí en CNN Chile y decía, bueno, esta ley es buena, necesita perfecciones, pero es buena porque evita las carreras olímpicas, como le llamaba él, en la pesca mar adentro, digamos, y porque garantizaba el cuidado de los recursos también, de los recursos pesqueros, y que no se terminaran agotando en el corto plazo.
Bueno, hay dos temas ahí. Uno es lo que tiene que ver con la conservación y lo otro respecto a la asignación. En cuanto a la conservación, la ley prometió mucho y no cumplió. Y la prueba está en que llevamos 2 años de vigencia a la ley y pasamos de 2 pesquerías colapsadas a 8 pesquerías colapsadas. ¿Colapsada en qué sentido? El estado colapsada es el estado más grave en el que puede estar una pesquería. La pesquería puede estar en plena explotación, puede estar sobreexplotada o puede estar colapsada, cuando ya simplemente está muy mal. Y hemos pasado de 2 a 8 pesquerías colapsadas. Entonces, cuando hablamos de que este es el centro de la ley, el corazón de la ley, es la sustentabilidad, a mí me parece que no se han cumplido con las promesas. Lo que sí es una cosa muy buena es que los comités científicos técnicos son los que fijan los rangos de las cuotas globales, lo que sí es un avance. Entonces, para ser claro, lo que ustedes plantean es que tanto hay un cuestionamiento a esta ley desde el punto de vista técnico, propiamente tal, y además también podríamos decir político por la forma en que se votó y finalmente estos antecedentes de ciertos pagos que hubo a parlamentarios. Pero me gustaría volver a la pregunta si al momento de la tramitación, al momento de que se discutió esto, por ejemplo, ¿cuál fue la participación que tuvieron ustedes y si sentían que, porque muchos dicen esto se sabía o finalmente se especuló muchísimo con esta posibilidad de que grandes empresas pesqueras estuvieran pagándole a ciertos parlamentarios? Ustedes como empresa, como actores que tienen influencia en esto, ¿sabían o habían escuchado de esta información? Mira, yo creo que uno espera que todo el mundo se comporte como uno se comporta. Y como te digo, nosotros no compramos conciencia ni voto, no financiamos campañas políticas. Lo que nosotros hicimos fue ir al Congreso, presentar nuestras posturas, defender lo que nosotros creíamos que era lo correcto, lo justo, lo eficiente, y que era que las asignaciones de cuota no se hicieran por a dedo para que el que tiene mantiene, sino que se hicieran a través de un procedimiento transparente, competitivo, de licitación, que por lo demás es hoy el estándar mundial. Porque hace 40 años en otros países se entregaron las cuotas como Chile las acaba de entregar, pero ese estándar ha cambiado y desde el año 2004 en adelante el estándar son las licitaciones. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, porque además las licitaciones están alineadas con el interés nacional, porque hacen que el sistema pesquero, todo el mercado pesquero, sea un mercado competitivo y que el Estado, que es el dueño de los recursos, recaude lo que los recursos valen. Y en ese sentido, ¿qué esperan ustedes tanto? Hay una investigación encabezada por el Ministerio Público, se sabe ahora que quién va a estar detrás de esto va a ser Sabas Chaguán, el fiscal nacional, y también respecto a este anuncio que hizo la presidenta durante el 21 de mayo de que la FAO podría hacer una revisión de esta ley. Bueno, tan claro es que esta ley es una mala ley y que tiene que revisarse y corregirse, que la presidenta lo puso dentro de su programa de gobierno. Lo reafirmó el 21 de mayo del año pasado y este año anunció que iba a iniciar este proceso con la FAO. Nos parece que la FAO tiene mucho que aportar en materia medioambiental, pero la FAO no es la llamada a decidir si los recursos son o no de los chilenos, cómo vamos a asignar los recursos, cuánto se va a pagar por esos recursos a su dueño, que es el Estado de Chile. ¿Y por qué no la FAO? ¿Por qué estaría cuestionado como un ente que pudiese revisar esta ley? Primero porque ese es un asunto de soberanía nacional. O sea, eso es una cosa que tenemos que discutir nosotros, los chilenos. No le corresponde a la FAO. Cuando el Ministerio de Economía se pone a tramitar la ley de libre competencia, no va a la OMC para que decida cómo va a ser el proyecto. Tú puedes tomar los informes, las recomendaciones, pero el que tiene que decidir sobre eso es el país. Ahora, Riola, respecto a la tramitación del proyecto, un rol clave lo jugó el ministro de Economía entonces, Pablo Longueira. Y en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, aparece también gente cercana al entonces ministro emitiendo boletas ideológicamente falsas, o bien de personas que a solicitud de estos cercanos también hicieron aquella misma movida y los recursos venían en alguna de estas denuncias de la pesquera El Golfo. Esos antecedentes que son preliminares, pero que en los que está profundizando precisamente el Ministerio Público, ¿aumentan su sospecha respecto a que esta ley pueda haberse gestionado de manera poco democrática e irregular, para ser más preciso? Bueno, absolutamente. Igual que todos tenemos esa duda porque surgen todas estas noticias y seguramente van a seguir surgiendo otras denuncias que son gravísimas. Que el entorno del exministro Longueira haya recibido dinero
de la industria pesquera es gravísimo, porque él estaba dirigiendo este proyecto. ¿Y se condice con su actuar, cree usted? ¿Cómo? Esos eventuales pagos a cercanos de Pablo Longueira, ¿se condicen con un actuar del ministro, digamos, de empujar? Pues indudablemente que él favoreció la industria. Pues claro, la mesa pesquera, él forzó a la industria y a los pescadores artesanales a llegar a un acuerdo que finalmente tampoco benefició a los artesanales. Porque se dice que los artesanales se quedaron con una tremenda cuota cuando si uno revisa la ley, los artículos, la verdad es que los artesanales recibieron del fraccionamiento un 30% y la industria un 70%. Y no vamos a comparar la cantidad de trabajo que genera una parte y otra. Ahora, para finalizar, ¿qué espera usted de todo este proceso? Porque si bien hay varios parlamentarios que están en la misma línea, que señalan que se debiese derogar esta ley por la forma en que obviamente se votó y dado los últimos antecedentes que se han dado a conocer, pero esa posibilidad no está, podríamos decirlo, ahí habría que hacer ciertas modificaciones. ¿Y de qué manera se pudiese avanzar en este tema cuando al parecer no es llegar y revocar una ley? Entonces, genera una dificultad finalmente, que es algo que se está analizando por parte de los propios parlamentarios, podríamos decirlo. Efectivamente, no hay antecedentes de otra ley anterior que lo haya sido, pero yo como abogado sé que todas las leyes están sujetas a modificación y esta es una ley que necesita modificaciones profundas. Introducir las licitaciones en forma obligatoria es una modificación que es la única forma de abrir este mercado y que el Estado recaude por sus recursos. Bien, Riola, le agradecemos que haya venido a CNN Chile, muy amable. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.